Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comi Cueva. Yo soy Adrián Gutiérrez y ya estamos listos para hablar aquí de temas de coleccionismo. Y es que últimamente estamos hablando sobre terminologías prácticas o imprácticas a la hora de hablar con coleccionistas. Y la otra vez me topé con un suscriptor. Ahora sí que le mando un saludazo, si sabe quién es. Me hizo un comentario muy interesante, ¿no? Y me decía que precisamente que los términos en inglés a veces complicaban un poquito a la hora de podernos pues expresar acerca de las cosas que coleccionamos, ¿no? Pero él también decía que algunos términos en español eran complicados, ¿no? Sobre todo cuando nos referíamos a un juguete, ¿no? Vamos a entender que yo, por ejemplo, tengo una tienda de juguete, esto es un juguete, esto es un juguete, esto es un juguete, esto es un juguete, estos son juguetes, pero él me decía, yo tengo un poco de conflicto, por cierto, denle like y compartan. Por cierto, entonces me decía mi cliente, yo tengo un conflicto con que a los juguetes, como este, o como este, de repente les digan en español piezas. ¿Por qué serían piezas? ¿Por qué alguien les diría piezas si una pieza es parte de un todo? A lo que yo le contesté, tienes toda la razón, una pieza es parte de un todo. Y le digo, y yo en algún momento me refiero a los juguetes así como una pieza. ¿Por qué? Porque sí, en este caso el todo es tu colección. Una colección es el todo. Entonces un juguete siempre es potencialmente una pieza o será una pieza para la colección de alguien. Por eso a veces me refiero a los juguetes también con esta nomenclatura. Pero me refiero a ellos con muchas nomenclaturas, ¿no? Y hoy vamos a ver algunas de ellas, precisamente las vamos a analizar aquí desde un principio y vamos a explicar. Él dice, ¿por qué hay que decir, decía mi suscriptor, ¿por qué hay que decirle pieza? Pues si es un mono, ¿no? Una figura o un mono. Y yo le digo, sí, yo también me refiero a los juguetes como figuras o como monos o monitos. Le dije, pero también son terminologías que tengo que explicar porque no toda la gente le entiende. Empecemos desde lo básico y hablemos de que todo esto que ustedes están viendo aquí son básicamente juguetes. Y cuando le digo juguete, creo que casi toda la gente, prácticamente toda la gente me entiende. Ahora, hay muchos tipos de juguetes, ¿no? Entonces, de repente, por ahí hubo un término que empezó hace unos cientos de años ya, que era el término muñeca, para diferenciar a cierto tipo de juguetes. Porque digamos que un juguete puede tener cualquier forma. Un arma puede ser un juguete, un arma hecha a escala, una pelota puede ser un juguete, un guante de béisbol puede ser un juguete, un bastón de croquet puede ser un juguete, ¿qué más? Un arco de miniatura puede ser un juguete. Entonces, cuando hace unos cientos de años se creó la nomenclatura muñeca para referirse a ciertos juguetes que tenían forma humanoide, ¿no? Entonces, cuando decías, cuando se usaba el término de muñeca, pues ya no te referías a cualquier juguete. O sea, esto puede ser una muñeca, pero por ejemplo, esto no. Esto no tiene forma humanoide. Entonces, la idea de la forma humanoide, pues empezaron a decirle muñeca, ¿no? Y así se quedó durante muchos años, casi hasta la entrada del siglo XX, para referirse simplemente a los juguetes como juguetes y a las muñecas como esos juguetes que tenían esa forma humanoide. Y usualmente se decía que las muñecas pues eran para niñas, ¿no? Hasta que por ahí de los años 80, 70 más o menos, pues se populariza mucho la muñeca más popular del mundo, que es Barbie, y pues Barbie empieza a tener también personajes masculinos en su colección, como lo sería Ken, ¿no? Entonces, pues muchas personas, miren, aquí tengo un Max Steel, que es de Mattel, de la misma empresa que creó a Ken, como para que ejemplificar, y entonces la gente empieza a usar otra nomenclatura para llamarle a las figuras, digo, a los juguetes con forma masculina, ¿no? Y pasamos de decirles muñecas a decirles muñeco, entonces sean un muñeco, ¿no? Y todavía en la actualidad, cuando yo le digo muñeca o muñeco, la gente me entiende que estoy refiriéndome a un juguete con forma humana, ¿no? Le digo la muñeca o el muñeco, ¿no? La mayoría de la gente entiende que me refiero a un juguete con forma humana. Pero de repente, Hasbro
Hasbro, los creadores de G.I. Joe, de los comandos heroicos, de repente en algún momento Hasbro dijo, no, pero pues es que yo quiero hacer juguetes para niño, ¿no? Tenían este proyecto de hacer juguetes para niño, y dijeron, pues no podemos ponerles muñecos o muñecas porque la gente nos va a asociar con Barbies, nos va a asociar con algo femenino y nosotros no queremos que se nos asocie con algo femenino. Así que los inteligentes de Hasbro crearon un nuevo concepto llamado figura de acción. Dije, ya no les vamos a decir muñecas, no les vamos a decir muñecos, no les vamos a decir juguetes, le vamos a decir figura de acción. ¿Y qué es una figura de acción? Pues básicamente una figura de acción es un muñeco articulado, ¿no? Un muñeco que sirve para que los niños jueguen y que tiene articulaciones. Eso es una figura de acción. Y con eso nació una nueva terminología para referirse a los muñecos, sobre todo los que van enfocados como al público masculino y que tienen forma humanoide, ¿no? ¿A qué me refiero con forma humanoide? Por ejemplo, alguien me va a decir, oye Adrián, pero Munra no es un humano, ni un Transformer es un humano. Le digo, no, pero tienen una forma humanoide porque tienen una cabeza, tienen un torso, tienen extremidades tales como brazos, piernas. Entonces, en un contexto general, pues dan esa sensación como de algo humano, ¿no? Claro, aquí estamos viendo Saiyajines, ¿no? Pero dije, no, son humanos, no son, se parecen a un humano, ¿no? Aunque tengan cabeza de extraterrestre y cuerpo de gorila, siguen pareciendo humanos, ¿no? Esa forma humanoide. Entonces se le conoció como figura de acción y pues el término empezó a volverse muy popular. Y pues de repente el término de figura de acción pasó a volverse como un estándar, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues por cuestiones de practicidad, pues no siempre se usa el término de figura de acción completo, sino que de repente empezamos a utilizar ciertas abreviaciones y terminamos en figura, ¿no? Entonces, generalmente ya cuando hablamos de un juguete que generalmente tiene figura humana y viene articulado, también le llamamos figura. ¿Por qué? Porque tiene figura humana. Y pues el término figura pues es algo que se popularizó mucho en la cuestión de los coleccionistas, ¿no? Entonces también de ahí nacieron términos como figura articulada, para referirse a una figura que está articulada, y sí me van a decir, ¿cómo? Espérate, pues que no es reiterativo, esperen, lo que pasa es que hay figuras como esta, que tienen articulaciones, pero bien, por ejemplo, aquí también tenemos un juguete que tiene figura humana, en este caso este luchador, pero ¿qué creen? No está articulada, es ya casi como una estatua, ¿no? Que igual sirve para jugar, pero no está articulada. Entonces empezó a usarse el término figura articulada, figura de acción, para estas figuras que tenían articulación, pero también teníamos figura así como tal, para referirnos a una figura que no necesariamente estaba articulada, ¿no? Y les digo, utilizamos el término figura porque el término figura aplica cuando es una figura articulada, cuando es una figura no articulada, pero también utilizamos el término figura de colección, ¿no? Ya cuando nosotros le damos un valor intrínseco a la figura y que decimos que es para colección, ¿no? Por ejemplo, una figura de colección, ¿no? A lo mejor pudiera ser como ejemplo como este Spawn, que igual tiene cierto nivel de articulación, sí tiene cierto nivel de articulación, pero no está hecha específicamente para jugar, sino que el detalle, la escultura, la base, hace que esta figura pues ya esté pensada para que alguien la coleccione, y esta terminología se empezaría a popularizar ya en los años 90, ¿no? Durante los 70s y 80s teníamos las figuras articuladas, las figuras y en los 90 pues entra este término de figura coleccionable o figura de colección, ¿no? Que se empieza a popularizar porque ya está pensado para un mercado un poquito más adulto, ¿no? Incluso, ¿no? A personajes como en el caso de My Little Pony, que dirán, bueno, pues es un caballo, ¿no? Pues esto es una figura, sí, este juguete es una figura también. ¿Por qué? Porque aunque tiene forma de caballo, pues también intenta de alguna forma humanizarse para que nosotros tengamos cierta empatía con los personajes, ¿no? De tal forma que los personajes de My Little Pony tienen el cabello muy estilizado para que parezca un peinado humano, tienen unos ojos muy expresivos para parecer un humano, y si se dan cuenta las formas de caballo que debería tener están bastante estilizadas de tal forma que a nosotros ya nos parezca algo más tierno, como semejante a un bebé, ¿no? Entonces, al final los personajes de My Little Pony, por ejemplo, en
este caso estos juguetes, pues también es más común en la actualidad que la gente se refiera a ellos como figuras que como juguete, ¿no? Juguete para niña en forma de caballo. Pues no, es más fácil decir, esta figura es una figura coleccionable o una figura de My Little Pony, ¿no? Igual pasa con los Pokémon, ¿no? Tienen todo menos forma de humano, pero también la gente les dice que son figuras coleccionables. Entonces el término figura se volvió bastante popular. Y a la par de eso, pues han surgido muchos términos locales en diferentes países que se les han dado a los juguetes para entendernos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, desde los años 50, 60, nosotros empezamos a llamar a estas cosas monos o monitos, no sé si en sus países lo llamen así, pero lo que pasa, y explico aquí de dónde yo creo que viene el término. Nosotros le llamamos, decimos mono por un simio, por un chimpancé, por un mono araña. Estos le decimos monos a los primates más pequeños, ¿no? A los primates que no son tan grandes como los orangutanes o como los gorilas. O sea, un mono, nosotros le decimos monos a los chimpancés, le decimos monos por ejemplo, al mono araña o a monos, a primates pequeños, ¿no? A los monos capuchinos. Entonces, cuando decimos mono, nos referimos a un chimpancé, ¿no? Y tú me dices, oye, ¿qué tiene que ver un juguete con un chimpancé? Lo que pasa es que en los años 50 y 60 en México empezaron a popularizarse mucho juguetes, pero juguetes que hacían cosas, ¿no? Empezaron a popularizarse los juguetes de cuerda, los juguetes con luces, juguetes con sonidos, juguetes que de repente tenían fricción, los carros de fricción que andaban, o por ejemplo juguetes que combinaban estas cosas. Entonces eran muy comunes los robots o juguetes de que tú le dabas cuerda y la figura caminaba, y mientras caminaba, por ejemplo, había artistas, payasitos y artistas asistentes que tú les dabas cuerda y mientras caminaban, chocaban tocaban un tamborcito o chocaban platillos, hacían algún sonido, entonces generaban sonido y movimiento, ¿no? También carritos que tú los prendías, por ahí de los años 70 ya había carritos que tú los encendías y entonces el carrito caminaba, sacaba luces y hacía sonidos, ¿no? Entonces los juguetes hacían muchas cosas, ¿no? Todavía en la actualidad, muchos juguetes tienen elementos. Por ejemplo, vamos a poner como por ejemplo Bronx de las gárgolas, que tú lo mueves, le mueves la patita, déjenme ver si se la puedo mover aquí. Ahorita le mueves la patita. ¿Cuál es la patita buena? Aquí está la patita, mira, le mueves la patita y abre la boquita, ¿no? Entonces tenía una acción. Decimos que los juguetes eran juguetes de acción porque eran figuras de acción porque tenían una acción, ¿no? Podían hacer algo, ¿no? Tenían un golpe de karate, o brincaban, o disparaban agua. Los juguetes tenían una acción. Los Transformers se transformaban, las Valquirias se transformaban, entonces hacían acciones, ¿no? Entonces aquí en México, yo creo que estas acciones, como eran muy curiosas y eran simpáticas y servían para entretener a los niños, nos empezamos a referir a estas acciones. Tenemos una palabra que se llama monería, ¿no? Le decimos, ay, haz una monería. Y usualmente esa palabra al principio se la aplicábamos a los bebés. Decíamos, ay, es muy mono, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el bebé hacía muchas cosas que eran que eran muy tiernas, o eran muy entretenidas, o nos parecían muy divertidas, ¿no? Como cuando se reía, como cuando lloraba, como cuando movía las manitas, como cuando gateaba. Eso hacían los bebés, siguen haciendo los bebés esos, y aquí en México les decimos esas cosas monerías. Entonces, supongo, le decimos, eres muy mono porque haces monerías, ¿no? Es un piropo, es un halago muy común para un niño, ¿no? Ay, tu hijo es muy mono, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hace cosas que son muy tiernas, que son muy bonitas, que son muy llamativas, ¿no? El niño. Entonces, los juguetes están muy relacionados con los niños. Y los juguetes hacían cosas que a los niños les gustaban. Así que la gente empezó a decir que los juguetes hacían monerías, ¿no? ¿Por qué? Porque se movían. ¿Por qué? Porque tenían cuerda, porque tenían fricción, porque tenían luces, tenían sonidos. Los juguetes tenían una acción y aquí en México se le decía eso, monería. Entonces a los juguetes se les empezó a decir monos. O se les empezó a decir monitos, ¿no? ¿Qué es un mono? Pues un mono, pues esto es un mono, ¿no? Un juguete con forma humana que sirve para jugar. ¿Qué es un monito? Le decíamos monito generalmente a un juguete que era más bien como
chiquito, que estaba un poquito más chiquito que la escala de un juguete regular, ¿no? Teníamos el mono y teníamos el monito, ¿no? Entonces se empezó a popularizar en México mucho el término de monito. Pero ¿por qué digo que también lo tengo que explicar? Porque decía mi suscriptor, es que ¿por qué le tenemos que decir piezas a los monos, no? Le digo, bueno, es que también me ha tocado que yo de repente uso el término mono porque yo ya tengo 43 años, entonces la generación que estaba arriba de mí, que eran los baby boomers, le decían a los juguetes así, monitos. Era muy común que mi mamá me dijera, mire, le compré a mi hijo un monito. O a mi hijo le gustan mucho esos monos, ¿no? Era muy común también, papá, tú y tus monos, ¿no? Mira, vamos a la tienda de monos, ¿no? O sea, usaban mucho esa terminología, ¿no? Usaban mis papás, o sea, usaban o juguetes o monos. Era la forma en la que se referían a... Ellos nunca usaron figura articulada, figura coleccionable, figura de acción. Ellos no usaban esos términos. Mis papás siempre se han referido como monos o juguetes. Punto, ¿no? Entonces, pues en México se popularizó mucho el término de los monitos, al punto en el que hace unos años tú no decías que eras coleccionista de figuras coleccionables o coleccionista de juguetes, decías, ¿qué coleccionas? Monos. ¿Qué te gusta comprar? Monos. ¿Qué le gusta a esa persona? Le gusta comprar monos, así decíamos aquí en México, ¿no? Y todavía seguimos diciéndolo así. Entonces, decimos los monos, pero sí me ha tocado veces en que yo digo, uso ese término, le digo, mira ese monito, ¿no? Y de repente ya gente de la nueva generación, o sea, te estoy hablando de gente que tiene menos de 30 años, gente de 25, gente de 20 años, gente de 16 años, ya están ellos sí muy acostumbrados a los términos figura de acción, figura coleccionable, o simplemente figura o coleccionable, ¿no? Incluso ya le quitan figura, ya le quitan juguete y ya nada más dice, yo compro coleccionables, ¿no? Y ya cuando me decía hay un coleccionable, pues ya sé que está incluyendo el término de figura, ¿no? Entonces de repente yo tengo que explicar qué es un mono, qué es un monito y de dónde viene esa expresión, ¿no? Entonces, por lo tanto, se empezó a popularizar mucho entre que si uno le decían monos, otros monitos, otros juguetes, otros le decían juguetes de acción, figura coleccionable, figura que colección. Había personas que ya no sabían ni cómo referirse a los juguetes. Mi hijo me contó hace poco que su maestra, que él de repente luego tiene algún juguete a la mano. Ya saben que en la escuela de repente les gustan, les permiten llevar juguetes en momentos especiales como el Día del Niño o el Día de los Reyes Magos. Aquí pasa en México eso. Aquí hay momentos en que en la escuela les permiten a los niños llevar juguetes. Entonces, o incluso hay escuelas como jardines de niños o niveles muy básicos de primaria, primero, segundo, tercero, en donde hay juguetes, ¿no? O sea, hay juguetes que sirven para interactuar entre los alumnos y para aprender ciertas lecciones. Son como apoyos en la educación. Entonces, estos, de repente dice mi hijo, yo a veces estaba en la escuela, tenía un juguete en la mano y la maestra no sabía cómo referirse a ellos y mi maestra les decía los esos. Tus sesos. Entonces me decía, ¿cómo? Le digo, sí, me decía, guarda tus sesos, esas cosas, tus esos que traes ahí. Entonces ya ni un término claro había, ¿no? Entonces ahí es cuando entra este término que es el de pieza, porque al final una pieza es un objeto. Y entonces llegamos empezó a popularizarse mucho porque una pieza es una parte de ¿qué? Pues de una colección, ¿no? Entonces, si ya de por sí había tantos términos y hay tantos términos para referirme a un juguete, seguramente en este momento ustedes me van a compartir en caja de comentarios muchas formas en las que se refieren a los juguetes con forma humana en su país o en su ciudad o en su municipio o en su distrito o en el lugar donde ustedes viven. Imagínense, si ya hay tantos términos, cuando nos referíamos a coleccionables, por ejemplo, también así para los cómics, ¿no? Ni se diga, ¿no? Los cómics pueden ser cómics, pueden ser historietas, pueden ser tebeos, pueden ser caricaturas, o sea, hay muchas formas de referirse a las cosas, ¿no? A las tarjetas, ¿no? Yo he visto que mucha gente, por ejemplo, las estampas coleccionables, ¿cómo les dicen en Argentina? Le dicen figuritas, ¿no? Entonces, nadie está mal, nadie está bien, pero entonces empezó a popularizarse mucho este término que es pieza, porque fue un término que empezó a popularizarse mucho en todo habla hispana. Y entonces, cuando tú te dices una pieza, ya sé que se puede referir a un algo,
cualquier objeto que puede ser parte de mi colección, ¿no? Entonces, cuando alguien me dijo, oye, te traigo unas piezas coleccionables, yo ya sé que pueden ser juguetes, o sé que pueden ser tazos, o sé que pueden ser videojuegos, pueden ser cómics, pueden ser lo que sea, ¿no? Entonces, me gusta el término porque se vuelve muy universal y es una forma en la que como coleccionistas nos entendemos, pero muy bien, ¿no? Entonces, cuando alguien les diga, ay, mira qué bonita pieza, pues ya sabes que se refiere a que él quiere integrar ese algo a una colección, o él ya de entrada cree que ese algo puede ser integrado a una colección, tal vez no la suya, pero tal vez dice, este objeto es lo suficientemente interesante para ser integrado a una colección. Pero díganme ustedes, ¿de qué forma también conocen a los juguetes? ¿Cómo ustedes se refieren también a los juguetes coleccionables? Y ahora la gente me dice, ¿de dónde viene? ¿Por qué nosotros usamos ese término? ¿No? Yo lo que creo es que viene mucho del medio de los videojuegos y también del inglés, porque en el inglés existe este término que se llama ítem. De hecho, yo a veces también lo utilizo, ¿no? ¿Qué es un ítem en los videojuegos? Es un algo que tú agarras para poner en tu librería, en tu library. Es algo que tú guardas, un objeto que te va a ser de utilidad en un futuro, como parte del desarrollo de ese juego. Puede ser algo que te dé una vida, puede ser algo que te dé un poder, un arma, una habilidad, una ventaja en el juego. Y pues, ¿cuál es el juego que nosotros estamos jugando? Pues el coleccionismo. Así que cuando yo digo, ya llegaron nuevos ítems, me refiero a que ya llegaron nuevos objetos para que tú puedas coleccionar. A veces también uso ese término, pero el término pieza, pues es una versión en español de eso. También yo creo que el término se ha popularizado porque viene del medio del arte. Igual pasa que en el medio del arte, pues había muchas formas de arte para referirse a diferentes expresiones artísticas, ¿no? Hay gente que colecciona el arte, piezas de arte, fíjense, viene de ahí el término pieza de arte, que colecciona diferentes tipos de piezas. Y ¿por qué se empezó a utilizar mucho el término pieza en el arte? Porque tú podrías, como fanático del arte, podrías coleccionar un cuadro, pero también podías coleccionar litografías, pero también podías coleccionar grabados, pero también podías coleccionar esculturas, pero también podías coleccionar artesanías, pero también podías coleccionar, por ejemplo, platos, cerámica, ollas. Entonces, empezó la gente, precisamente había tantas formas de expresiones artísticas que eran coleccionables y que la gente coleccionaba por su estética, que la gente empezó a llamarle pieza y empezó a decir esta pieza de arte, ¿no? Miren esta pieza que acabo de traer para mi colección. ¿Y qué pasa con los juguetes? Con los juguetes pasa que nosotros, como fanáticos de los juguetes, como coleccionistas de juguetes, nosotros valoramos a los juguetes por ese valor artístico que tienen. ¿Dónde está el valor artístico? En su estética, en su diseño, en su escultura. Entonces, pues realmente gran parte de la gente que colecciona juguetes, seguramente si hablas con ellos vas a ver que consideran a los juguetes pequeñas piezas de arte o pequeñas piezas artesanales, o que tienen un valor estético intrínseco. Por eso la correlación con el mundo del arte, y por eso empezamos a utilizar esa nomenclatura también. Pero bueno, yo creo que ya me extendí mucho. Yo creo que a ustedes ahora les toca en caja de comentarios el poderme decir cómo le dicen ustedes a los monitos, cómo le dicen ustedes a las figuras coleccionables. Y luego hay otra parte, ¿no? Que son las figuras tipo estatua, ¿no? Que dice, ¿qué es eso? No, pues es un juguete que no se mueve, ¿no? Que se popularizó mucho el término, viene de Oriente, de Japón, y es que pues empezó a haber model kits de figuras en donde tú las armabas y las pintabas, pero estos model kits pues quedaban hechos como una pequeña estatuilla. Entonces pues de ahí empezó a popularizar el término de figura tipo estatua, ¿no? Entonces ahora cuando quiero vender una figura así, pues yo los publico así, ¿no? Publico de anime y pongo figura articulada cuando la figura tiene una articulación, pero muchas veces cuando le digo es que es una figura tipo estatua, ya saben que la figura pues no es articulada, ¿no? Pero sí está en una postura que la hace lucir estética para tenerla como en exhibición, ¿no? Eso es otro gran tema, para que vean cómo siguen surgiendo términos para referirse a los juguetes, ¿no? Pero ustedes díganme cómo le dicen a los juguetes, o a los monitos, o a los muñequitos también, porque también ese es otro término. El muñeco es el grande, el muñequito, el chiquito, ¿no? Entonces, ¿cómo le dicen ustedes a los monitos? Seguimos aquí en contacto.